Gracias, como le habíamos platicado, está con nosotros Heriberto Galindo, un político de larga trayectoria, conocedor de los asuntos migratorios, conocedor de los asuntos pues, de México y Estados Unidos. Heriberto, precisamente sobre este trabajo editorial respecto a los migrantes, ¿qué está pasando con México y Estados Unidos? Hemos visto, así le llamaron el propio Trump, que pues el presidente López Obrador se dobló frente al gobierno de Estados Unidos en el tema migratorio. Nuevamente, ahora Biden le pide pues prácticamente que contenga la migración. ¿Estamos haciendo el trabajo sucio en el caso de los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos, Heriberto? Bueno, en primer lugar, como mexicano, y no soy de Morena ni de la 4T, pero como mexicano y como ex embajador y como ex cónsul general de México en Chicago y como diputado y ex senador, como hombre de la política y del servicio público, a mí me ofendió mucho esa expresión del presidente Donald Trump en Ohio. Y alguien me dijo, ¿y tú qué hubieras dicho? Porque no me gustó la respuesta del presidente López Obrador de decir, ya lo conocemos, cómo es el presidente Trump y anda en campaña. Yo hubiera dicho, no me gusta la expresión, la lamento, no es la expresión propia de un ex jefe de Estado que se supone amigo de México. O sea, la rechazo, la declino, por ningún motivo la acepto. Yo hubiera dicho, pero yo no soy el presidente de la República. ¿Qué pasa? Fíjate que, y lo decimos en el libro, Drama y Odisea de la Migración Mexicana, que hicimos el doctor Emilio Coral y yo, un destacado académico, maestro universitario. Fíjense que un presidente señalado de conservador y de derecha, republicano, como el presidente Ronald Reagan, ese presidente promovió, logró la aprobación del Congreso y promulgó la mejor reforma migratoria que ha habido y que ha favorecido a millones de mexicanos. Como nunca. Así es. Y el discurso de los demócratas nos gusta mucho, pero en los hechos, el discurso de los demócratas queda rebasado. El presidente Barack Obama expulsó a 2.7 millones de latinos, la mayoría de origen mexicano. Y Barack Obama envió una iniciativa de reforma migratoria que nuestros líderes, y yo lo digo en el libro y lo dicen los líderes a los que entrevisté para el libro, los líderes mexicanos dicen que Barack Obama sabía que no iba a ser aprobado, pero con eso dejó contentos a los paisanos. Claro. Y la no aprobación le dio gusto a los ultraconservadores. Bueno, el presidente Biden mandó una iniciativa similar que iba a darle la ciudadanía, unos dicen 12, otros 16, otros dicen 18 millones. No se la aprobaron al 100%, se la aprobaron parcialmente y tan solo puede otorgar residencia a los que tienen más de 10 años. Bueno, la lucha no ha terminado, la lucha continúa, nuestros líderes están fuertes en eso. Yo creo que el gobierno mexicano debe hacer cabildeo para que el Congreso de los Estados Unidos abra el espacio para revisar esa iniciativa. Bien, yo creo que debe trabajarse en dos campos. Uno, la regularización, la documentación de los paisanos que no tienen documentos. Y hay que luchar por eso. Gobierno, sociedad civil, intelectuales, periodistas, congresistas, diputados y senadores mexicanos con el Senado de Estados Unidos, para que se dé esa reforma más amplia. Y por otro, yo creo que debe acordar el presidente López Obrador un nuevo pacto como el que se llevó a cabo, que se llamó el convenio Bracero. Bracero, exacto. Pero actualizado, con derechos humanos, con trato humano, solidario, con respeto a los derechos humanos, a los derechos legales. Porque los mexicanos que viven allá, documentados y no,
pagan impuestos. Claro, ya tienen derechos ganados. Y no tienen derecho a nada, ni a servicios médicos, ni nada. Aparte, a veces, cuando la economía de Estados Unidos va bajando, se incrementa la persecución, la repatriación, las redadas y las vejaciones y las discriminaciones permanentes. Entonces, yo creo que hay que luchar por ellos en esos dos flancos, buscando que el acuerdo de trabajadores temporales se incremente. Hoy tenemos 50,000 visas al año, no sirven. Yo propongo en el libro 1,000,000, mínimo 500,000 al año, temporales legales. Muy bien. Ahora, la parte que dices, cuando Trump dijo doblé al presidente y al canciller y mandaron 20 y tantos mil miembros de la Guardia Nacional porque los presioné con los aranceles. Yo creo que es cierto. O sea, la palabra los doblés, ofensivas, hasta las chanclas, ¿no? Hasta la coronilla. A mí me ofende. Pero yo creo que fue un acuerdo indebido. Yo creo que se vio muy mal el gobierno mexicano en mandar a la frontera con Guatemala a 20 y tantos mil miembros de la Guardia Nacional. Y toda acción represiva yo la repruebo de la autoridad, pero también repruebo la actitud violenta de los migrantes. Entonces yo defiendo esto, Ricardo. Sí. Tanto la política migratoria de los Estados Unidos como la política migratoria mexicana han sido fallidas. Y también la política de los Estados Unidos en cuanto a crimen organizado y la mexicana ni se diga, y en cuanto a armas fallidas. ¿Sí? Entonces, reprimen, no dialogan, no conversan, no tienen trato humano. Por supuesto que a mí me dio mucho coraje cuando los migrantes rompieron la puerta de entrada a México en la línea divisoria con Guatemala. Muy bien. Pero no hay humo sin fuego. Eso ocurrió porque no se dialogó con los líderes. Y yo tengo la sospecha, Ricardo, de que en las caravanas hay interés político y económico o de gente partidaria de Trump para asustar a la derecha o de gente adversaria de Trump, concretamente demócratas, para no sé si me están viendo, para adelante. De demócratas para afectar a Trump. Muy bien. Y dos comentarios. ¿Por qué los mexicanos no hacen caravanas, Ricardo? Porque hay sabiduría y experiencia mexicana. Y los mexicanos que cruzan la frontera a los Estados Unidos sin documentos saben cómo hacerlo en plan de hormiga, pagándole a los polleros, porque hay corrupción allá y aquí. Sí, pero no hacen caravanas. Muy bien, porque Heriberto. saben que la reacción puede ser muy, muy dura. Heriberto, entonces, no. Ese es un punto importante. Se nos termina el tiempo y no puedo dejar pasar el tema. Un periodista más asesinado en Sinaloa, en Culiacán, Luis Enrique Ramírez. Tenemos un minuto. Un gobierno, además, el gobierno de Sinaloa, que cada vez se comporta más como un pequeño dictador. Heriberto, ¿qué está pasando? Es muy lamentable. Luis Enrique era amigo mío. Era un hombre muy culto, excelente reportero, excelente columnista, excelente escritor. Se inició como reportero de cultura en La Jornada, en El Universal, en El Milenio. Se fue a Sinaloa y en Sinaloa abrazó la causa política. Nunca se escribió del crimen organizado. Por eso yo tengo mis dudas del origen. Tampoco estaba en una actitud radical contra políticos. Yo no entiendo eso. Sí tuvo hace 10, 12 años, se sintió amenazado, sintió que podía ser asesinado cuando fueron asesinados el periodista Humberto Millán y un exagente del CISEN, que era director de gobierno en Sinaloa y llegó a ser subsecretario, Luis Pérez, y él era amigo de ellos. Y él sintió que podía ser asesinado y entró en crisis nerviosa, de depresión. Pero era un hombre respetado, huraño, de pocos amigos, callado,
Muy bien. problemas nerviosos. Yo veo muy grave esta situación, muy delicada, no solo lamentable, muy preocupante, Ricardo. Muy preocupante en todo el país, no solo en Sinaloa. En Sinaloa no teníamos un asesinato de esta naturaleza desde que asesinaron al codirector o coeditor de Río 12 y corresponsal de La Jornada, y hace años, y ahora con Luis Enrique Ramírez. Es muy lamentable, muy preocupante. Heriberto, se nos termina el tiempo. tiempo. Que todos gritamos que se ponga paz en esto, que se aplique la ley, pero no solo que se aplique la ley, hay que aplicar correctivos y preventivos para que esto no siga ocurriendo, Ricardo. Heriberto, se nos termina el tiempo, te aprecio y te agradezco. En otro momento seguimos platicando. Sí, hay muchos temas. Gracias, Ricardo, muy amable. Saludos a tu equipo. ¿Qué le parece una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más.